Hola a todos y todas, bienvenidos a la tercera parte del segundo módulo de Crianza para Ser. Venimos hablando de el mundo no es lo que parece y estamos revisando el paradigma actual predominante sobre el cual vemos el mundo. En esta ocasión vamos a hablar del trauma y de la herida. El trauma y la herida parecieran ser dos conceptos que están impregnados en todo lo que nosotros hacemos como una verdad absoluta, es decir, que nacemos de un trauma, el trauma del nacimiento. Es reconocido por el paradigma psicológico, por el paradigma médico, como que todos parecemos estar de acuerdo que nacer es un evento traumático, que nacer es sufrimiento, ¿no? Muchas de las religiones también, o de las diferentes perspectivas religiosas también hablan de esto, ¿no? Como del pecado original, de ese momento en el que nacemos ya como producto de algo que causa sufrimiento, ¿no? Venir a este mundo en sí mismo es doloroso. Y digamos que eso permea mucho de nuestra existencia, sin que nos demos cuenta. No solo el trauma, sino también la herida, ¿no? Como que muchas de las cosas que vivimos en la vida nos causan sufrimiento, nos causan dolor, nos causan una herida. Y nuestra vida pareciera ser un largo camino para poder recuperarnos de ese trauma de nacimiento y para poder sanar heridas que perpetuamente se están como abriendo una tras la otra, que no son solo nuestras además, sino como veníamos hablando de que venimos de una historia, de un pasado, presente y futuro, de una visión lineal de la historia, pues también cargamos con esas heridas de otros, con nuestras heridas de nuestros antecesores, con las heridas de nuestros padres y madres. Y nuestra vida se trata de sanar todo el tiempo, sanar la herida original, sanar ese pecado original, en una línea temporal hacia lograr llegar a un lugar, dependiendo de la perspectiva, puede ser ese paraíso, ese hogar, el retorno al hogar, o ese lugar de éxito, ese lugar en el que por fin voy a ser feliz. Como que todo se trata en nuestro camino de ir recorriendo esa, digamos, esa línea temporal hacia un lugar paradisíaco que perdimos, ¿no?, en algún momento, y que si tenemos suerte y lo hacemos todo muy bien, a lo mejor tendremos la posibilidad de recuperar, si no es ya probablemente después de la muerte, según nuestro marco conceptual. Pero digamos que toda nuestra historia se marca un poco en ese concepto de sanar esa herida, de sanar ese trauma, y en la crianza tenemos como esta esperanza de poder dar a los niños y a las niñas una vida un poco más libre de estas heridas, un poco más libres de este trauma. Nos esforzamos mucho como adultos, como acompañantes de la educación, para darles a los niños la oportunidad de no tener que repetir estas historias, de no tener que tener tantos traumas mínimamente, de que las heridas sean las mínimas. Y digamos que fracasamos mucho en el intento porque de una u otra forma los niños viven situaciones dolorosas, situaciones que para nosotros desde nuestra perspectiva son traumáticas, y esto nos lleva también a culpabilizarnos, cosa que a nosotros a su vez nos genera también mucho dolor y muchas heridas, ¿no? Entonces es un ciclo en el que nuestro presente, digamos, nuestro paradigma actual pareciera no poder salir, como veníamos hablando también ya en el módulo pasado, como entre la culpa y la hiperexigencia, ¿no? La exigencia de hacerlo lo mejor posible para que las nuevas generaciones no repitan tantas historias dolorosas, también con mucha culpa de cuando hacemos cosas que consideramos un error, que estamos causándoles a estos niños heridas y dolor, y culpabilizando a su vez a quienes nos lo hicieron a nosotros, porque también son la causa de nuestro sufrimiento actual, es decir, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todas aquellas personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza. Y parece un ciclo sin fin. Entonces la historia de la herida y el trauma pues digamos en este paradigma, en nuestro presente, en nuestro contexto cultural, es una historia bastante dramática, por así decirlo, ¿no? Yo a veces la exagero un poco para ilustrarla, pero en realidad es la historia de haber nacido,
¿no? De haber sido gestado ya con un padre y una madre que no tuvieron suficiente conciencia, a lo mejor de un embarazo no deseado, frutos del pecado o frutos del error, ¿no? Ya la gestación está marcada como con una mancha, ¿no? Pareciera. Y de ahí en adelante, además con toda la información que tenemos en exceso, hoy en día el paradigma de la científico que nos da muchos datos y de la información que nos da la posibilidad de saber muchas cosas, que uno diría nos libera, me parece a mí que por el contrario nos carga más, porque además de todo tenemos acceso, por ejemplo, ahora a todo lo que pasa en la vida intrauterina, ¿no? Entonces somos gestados de esta manera, ¿no? Ya vemos como de alguna manera con una mancha, ¿no? Con una historia familiar difícil, a lo mejor con unos genes que ya no son perfectos, con una carga genética que puede desarrollarse en una enfermedad. Ese es nuestro inicio. Ya en la etapa uterina sabemos y tenemos conocimiento que todo lo que vive ese bebé en ese entorno, en ese útero, lo que la mamá vive y lo que el entorno le ofrece a la madre, tiene una impronta en ese bebé. Entonces somos unos bebés que ya en el útero, que antes por lo menos parecía como hogar ideal y paraíso, ¿no? Como calientito, donde todo estaba resuelto, ya tampoco es así, ¿no? Y los que estudiamos psicología tenemos muy claro que ya estamos hablando de un útero estresado, de un útero deprimido, ¿no? Y las mamás ya muy preocupadas por si están sintiendo tal o cual, por si están estresadas, por si no dieron lo suficiente en el embarazo, porque ya somos un bebé que estamos recibiendo una cantidad de información de lo que la mamá está viviendo y de lo que el entorno puede ofrecerle, ¿no? Entonces, toda nuestra historia de gestación ya es una historia también de dificultad a veces, de carencia, de no haber tenido el clima uterino perfecto. Ahora con todas las medidas que tenemos de ecografías y de todas las cámaras y posibilidades de entrar en ese lugar que era tan sagrado, pues ya tenemos una ventana para ver en ese lugar qué es lo que está pasando. Y ya entonces el embrión tiene una deuda, ¿no? No crece lo suficiente, no mide lo suficiente. Ya podemos saber en el trimestre 1 si viene con un defecto, si sus genes no son los adecuados, si a lo mejor el útero no tiene los nutrientes adecuados. Y esto empieza a ser una carga muy grande para la crianza, ¿no? Porque estamos ya 9 meses de gestación monitoreando cada segundo, entendiendo que ese bebé ya no está recibiendo exactamente lo que tendría que recibir para que todo sea perfecto. Y entonces vamos completando esta historia en un nacimiento que a lo mejor tampoco va a ser perfecto, en una cesárea a lo mejor, ¿no? Que es programada y que no es como tendría que haber sido, en cuidados neonatales, y siempre pareciera que hay posibilidades de trauma, ¿no? Entonces los papás y las mamás siempre están como muy alertas de, bueno, ¿y esto le va a generar un trauma? Y nacemos ya 9 meses de gestación apenas en este evento que también desde muchos enfoques nos dicen es un trauma, no lo puedes evitar, nacer es un trauma, ¿no? Vas a pasar por un canal de parto apretado que te va a asfixiar, y si no es así vas a nacer por una cesárea que te va a interrumpir tu nacimiento. Al menos así es como lo aprendí yo en psicología, ¿no? Que es un paradigma. La psicología está parada en este paradigma del que estamos hablando, científico, racional. Nacemos a un lugar, a separarnos de nuestra madre, del útero, que ya ni siquiera es el paraíso, pero por lo menos era un lugar en donde contábamos con lo básico, y nacemos a separarnos, a no tener lo suficiente, a sentir frío, a sentir hambre, a no tener contención inmediata, a que nos separen en la clínica. Entonces nos obsesionamos con que por favor no nos separen del bebé, y si nos separan del bebé es absolutamente traumático. Y ahí empezamos a contar, ¿no? Para mí, yo me acuerdo mucho cuando nació mi primera hija, Eloísa, lo difícil que fue haber tenido una cesárea, lo difícil con toda la información que tenía de preparación de psicología y de dula y de todo lo que había estudiado y lo que había leído,
el saber que no estaba con ella en la primera hora de vida, que sus condiciones de nacimiento no habían sido los ideales, que la lactancia no había sido perfecta, ¿no? Porque entonces ahora viene todo el tema de la lactancia, si pude lactar o no, si el papá está presente o no está presente, si tengo depresión postparto o no. Y es una sumatoria de cosas que en todo el periodo de crecimiento está marcado de dolor, ¿no? de dificultades, de alcanzar, de no ser suficiente. Como repito, pareciera exageración, pero yo creo que la mayoría de las personas con las que yo he trabajado, con las que yo he convivido, podrían coincidir en que es la historia que nos estamos contando todo el tiempo, ¿no? No hemos llegado al primer año de vida y ya no fuimos suficientes, no gateamos a la hora que tocaba, no tuvimos el crecimiento en peso en la línea como era, fuimos comparados con un montón de niños del mundo para saber si la curva era la adecuada, no tomamos el alimento como era, no dormimos las horas suficientes, y una cantidad de eventos fortuitos que nos van ocurriendo, ¿no? Si se murió un familiar cercano, si mamá se tuvo que ir a trabajar, si papá tuvo que ausentarse o si perdió el trabajo. Y esto nos genera a todos mucho estrés todo el tiempo, ¿no? Como qué de esto está traumatizando a los hijos. No hay manera de hacerlo perfecto, no hay manera de que yo, madre humana o papá humano o todas las personas que están a su alrededor lo hagamos perfecto, porque no hay manera de cubrir al 100% cada una de las necesidades que un bebé pareciera necesitar y de hecho hay personas que lo intentan, ¿no? Conozco muchos papás hoy en día, por eso hablo mucho de la hiperexigencia, como que con todo este conocimiento decimos vamos a hacerlo lo mejor posible y nos vamos a esforzar un montón, pero no hay manera, porque si a lo mejor entonces no me separo nunca y trato de que tenga todo lo que necesita, entonces va a ser un niño sobreprotegido y no va a tener la posibilidad de tener autonomía, entonces también es un problema. Y también puede ser un trauma tener unos padres sobreprotectores, no aprender lo suficientemente rápido, no estar bien en todas las calificaciones, no ser demasiado extrovertido, no ser demasiado introvertido. Como que siempre estamos en deuda, ¿no? Y a eso es a lo que llamo el mito del trauma y de la herida, no porque no haya dolor en la existencia, ¿no? Negar el dolor, que a veces, muchas veces lo tratamos de hacer también, desde el entretenimiento excesivo y desde llenarnos de estímulos para no sentir el dolor como en compensación, no es tampoco lo que yo propongo. Simplemente por ahora es entender que esto de que la herida y el trauma son algo inevitable, que es la única forma de venir al mundo y que el aprendizaje más valioso ocurre gracias a esto, porque cuántas veces hemos dicho como parirás con dolor, o el aprendizaje con sangre entra, o si nos esforzamos, si no hay sufrimiento y si no hay esfuerzo, en realidad no aprendemos. Es parte de esta programación y de este paradigma en el que hemos crecido y que no nos hemos cuestionado, porque todo lo que nos rodea, los expertos que nos orientan, las personas que nos aconsejan, nuestros sistemas están basados en ese mito fundante. Y hablo de mito porque es una verdad que, aunque parezca absoluta, no es más que una idea que vamos a revisar en el siguiente módulo, ¿no? Que vamos a permitirnos al menos cuestionar. Es verdad que nacemos del trauma, es verdad que la única forma de venir al mundo es a través de un acto doloroso, es verdad que solo el sufrimiento es una posibilidad de aprendizaje, es verdad que somos hijos del pecado y que nacemos ya con un defecto y que si acaso podremos anhelar a algún día, si morimos, poder iluminarnos o poder volver al paraíso perdido. Mi sospecha es que no. Y parte de lo que he venido experimentando justamente es que hay otra posibilidad que se nos está abriendo,
que no tiene que ver, repito, con la negación del dolor, pero sí tiene que ver con la resignificación de lo que es la herida y el trauma. Así que con eso seguiremos más adelante.